Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La magia y el caos de ser padres. Hoy queremos invitarlos a viajar al origen de todo, a ese lugar donde comienza la vida, las emociones y el desarrollo, el vientre materno. Así es, mi Patti. Hoy vamos a hablar de la magia del cerebro infantil y de cómo su desarrollo empieza mucho antes de lo que imaginamos. Desde el vientre, el cerebro del bebé ya está recibiendo estímulos, información y experiencias que marcan profundamente su manera de sentir, moverse y relacionarse con el mundo. Muchas veces pensamos que la estimulación empieza cuando el bebé nace, pero la ciencia y la experiencia nos demuestran que el embarazo es una etapa clave, llena de oportunidades para acompañar este desarrollo de forma consciente y amorosa. En este episodio queremos que descubran cómo el movimiento, los sentidos, las emociones de mamá y el entorno influyen en este pequeño cerebro en formación, que se llevan calma, información clara y sobre todo conexión. Porque criar no es hacerlo perfecto, Majo, es hacerlo presente. Y todo empieza incluso antes del primer llanto. Empecemos con este episodio donde la magia del cerebro infantil nace desde el vientre. Acompañemos a cada madre y a cada padre en esta nueva experiencia. Y la verdad, yo estoy como muy, digamos que entusiasmada de escuchar las cosas que tú nos puedes compartir, mi Majo, porque realmente me parece importante el hecho de que los papás sepamos cómo manejar esto desde la gestación. Qué tan importante es hablarles a los bebés, qué tan importante es estar presente, como dice, ¿no? Pues nada, Majo, bienvenida a este episodio del 2026, a nuestro primer episodio del 2026. Y pues cuéntanos un poco, Majo, sobre este tema tan interesante e importante para los bebés. Gracias, mi Patti. Y qué lindo, de verdad. Este tema es algo que no lo hemos hablado tanto, pero es súper importante. Yo creo que muchas veces cuando estamos embarazadas pensamos en las cosas materiales que debemos preparar, Ujú. que el cuarto, que la cuna, que pañalera y demás, pero pocas veces nos sentamos a pensar en el bebé qué está recibiendo de nosotros. Y el bebé empieza a recibir muchos estímulos desde la tercera semana, su cerebro empieza en formación. Ujú. Entonces, toda esta formación hace que haya más conexiones neuronales, más información que el bebé empieza a asimilar desde tan chiquitito. Es sumamente rico y bueno, les voy a ir hablando un poquito en cuanto a los sentidos, Ujú. porque es más o menos el desarrollo del bebé, cómo se va dando. Creo que desde los sentidos podemos ver en una forma más clara y organizada. Bueno, hay los sentidos que todos los conocemos y aparte tenemos el sentido vestibular y propioceptivo, que son los menos mencionados, pero que son al final parte importante del desarrollo del bebé. ¿Qué es el vestibular? Bueno, todos sabemos que te puedes subir en una almohada y empiezas a hacer como equilibrio y trabajas el tema vestibular, pero el vestibular viene desde el vientre justamente y es uno de los primeros junto con el propioceptivo y el tacto que se forman desde la semana 7 de gestación. Muchas veces recién ahí nos enteramos que estamos embarazadas, Claro, como que en la la mayoría de semana veces. 7, ¿no es cierto? Y es desde ahí que ya empieza este desarrollo tan importante, vestibular, todo lo que es en el medio, el movimiento, em, la relación cuerpo-espacio junto con la propiocepción. El saber que tú estás sentada ahorita y que estás arrimada a la espalda y todo, sin verte la espalda, ¿sí? Solo sentir, eso es la propiocepción. Y el bebé igual empieza a sentir ese movimiento dentro del vientre, en el líquido amniótico, empieza a mover un brazo, empieza a mover una piernita. Claro, son chiquititos ahorita sus extremidades, pero empieza a ver todo este movimiento y esta conexión con su cuerpo. El tacto va muy pegado ahí, ya que el tacto, uno es toda la dermis, toda la piel, y esto va en contacto con tejidos de mamá, con el líquido y el cordón umbilical.
que es nuestro primer estímulo más grande. Ujú. Yo amo el cordón umbilical y cuando me dicen, ay, en las fotos casi siempre salía como que cogiendo, le digo, qué lindo porque preparó de verdad esa aprehensión, ese agarre con su manito que va a hacer un montón de cosas en el desarrollo, en su vida estudiantil y profesional y demás. Entonces, el tacto, junto con estos tres otros sistemas, son los primeros, imagínate, desde la semana 7. Con Dani tuvimos la oportunidad, Dani es la fisiopélvica, tuvimos la oportunidad de hacer un taller justo de esto. ¿Y qué es lo que hacía ella? Justo el movimiento, las respiraciones, la conexión con ese movimiento para que sea mucho más intencional y que de verdad haya movimiento a nivel pélvico. Ujú. Porque muchas veces sí caminamos, pero somos muy estáticos en pelvis. Y la pelvis debe aprender a balancearse porque ese balanceo va a hacer que nuestro bebé tenga también un mejor balance. La pelvis tiene que hacer rotaciones, tienes que hacer como circulitos, el típico que hacemos sobre las pelotas de yoga, y que decimos, sí, tienes que mover a la derecha y a la izquierda. Pensamos que es para mamá, Claro. pero la verdad también es muy importante para el bebé. El bebé ahí está sintiendo ya estos movimientos que van a hacer en un adelante un desarrollo maravilloso a nivel vestibular sobre todo. Entonces, eso como los primeros sentidos, digamos, que para mí son súper importantes y son la base fundamental para el resto del desarrollo. De hecho, una vez que nace también el bebé, el tema vestibular, propioceptivo, son muy importantes para su vida escolar. Hay veces que vienen niños que no tienen un buen agarre o una buena manipulación y vamos viendo desde dónde y justo ese balance está alterado. Ese control del movimiento y ese esquema del cuerpo es lo que está alterado. Entonces, mira cómo desde el inicio de la gestación podemos dar un estímulo importante. El área oromotora es una igual de las que se prepara desde temprana edad gestacional, que obviamente viene relacionado con lo que más nos gusta, Pati, con la lactancia. Ujú. Y mira que empieza tan temprano este roce, justamente el tacto, el movimiento, todo lo que es preparación muscular oromotora, superficial, digámoslo, desde la semana 8, dándole como un plus ya a partir de la semana 12. En la semana 12 sí empieza ya el tema de deglución del bebé. En la semana 22 la succión del bebé, que obviamente no son como lo hace ya fuera del Ujú. útero, pero empieza a haber ya esa intención de movimiento. Y ahí es donde yo siempre digo a las mamis que cuando nacen sus hijos tienen frenillos, Ujú. recuerda que tu bebé tuvo frenillo desde la pancita, entonces el movimiento de succión, de deglución, no fueron tan ágiles, no fueron tan fáciles de que el bebé realice. Y ahora ese movimiento hay que enseñarle y ayudarle a estimular fuera de la pancita. Sí, justo eso te iba a preguntar, Marco, porque entiendo que si es que tú dices que esto viene ya desde las 8 semanas más o menos hasta las 12, que es como que se ve mucho más, quiere decir que si ese bebé tuvo frenillo dentro de la pancita de su mamá, porque no es que sale y se tuvo el frenillo cuando salió, siempre tuvo, entonces no tuvo también una correcta salida de la lengüita. Entonces ya en sí no lo estuvo haciendo bien desde adentro. Y entonces, ¿qué es lo que sigue después? Claro, no estuvo haciéndolo desde dentro de la pancita y por eso el rato que ya nace, eh, la asesora se da cuenta de que hay un frenillo, hacemos el corte del frenillo lingual y viene la terapia. En la terapia enseñamos al bebé cómo debe subir su lengua, cómo debe sacar su lengua, lateralizar, rotar, porque son un montón de movimientos que hace el bebé con la lengüita para succionar. Para lactar, por ejemplo, el bebé hace un tipo onda y lleva hasta atrás, lo más atrás, si están ahí escuchándonos, lleven su lengua hasta la parte blanda del paladar. Es totalmente atrás. Ujú. Y hasta ahí debe tener la posibilidad de llevar su lengua para poder sacar leche sin dolor a mamá. Ujú. Si el bebé saca la lengua y la hace tan mínimo, la va a rozar contra el paladar duro de su boquita y el pezón de mamá va a quedar ahí, sintiendo como un pellizco. Claro. Es por eso que las mamis dicen, es que yo siento que me pellizcan el pezón.
Y sí, duele cuando te pellizcan, pero si el bebé tiene la posibilidad con su lengua de ir hasta lo más atrás de su paladar, que es la parte suavita, en esa parte blanda, no va a sentir pellizco en la mano. Claro, va a ser cómodo. Va a ser cómodo y por eso decimos que la lactancia no debe doler. Puede tener dolor, sí, pero porque hay ciertos factores que hacen que haya esto. Ahora el bebé no va a saber mágicamente el rato que le cortan el frenillo cómo mueve la lengua. O sea, de repente, sí, se liberó la lengua y ahora, ¿qué hago con esta lengua? Y es donde vienen ejercicios que realmente en el bebé es una esponjita. Los bebés aprenden súper rápido. Y es una sesión en la que se le enseña a la mami y al papi cómo mover la lengua, hacia dónde mover la lengua, para que el bebé tenga esa intención y esa funcionalidad con su lengua para hacer una buena lactancia. Con este punto, Majo, yo quisiera un poco saber, ya, digamos que esto es tu fuerte, tú te encargas de eso también, obviamente en cortar el frenillo no, porque eso lo hace el odontopediatra. El momento que el odontopediatra corta el frenillo, ¿no es cierto? ¿Ella le explica a la mamá cómo hacer este ejercicio o es necesario que después de este corte tú vayas? Es necesario que yo vaya después del corte, porque si bien los odontopediatras hacen el corte, le dan indicaciones para ese momento, saben también muchos de ellos técnicas de lactancia y todo. El tema ya del movimiento lingual y cómo liberar, porque muchas veces todos somos músculos, ¿verdad? Somos músculos, ligamentos, tendones, y hubo muchos músculos, ligamentos, tendones que no tuvieron movimiento por esa falta de tejido largo en el frenillo. Entonces ahí es donde viene la terapia y se le enseña cómo liberar esa musculatura o cómo activar esa musculatura y ahí es importante trabajar siempre de la mano, que es lo que siempre hemos dicho. Es tan rico poder trabajar de manera transdisciplinaria porque de esa forma vamos aportando cada uno para el bienestar de ese bebé y esa mamá. Sobre todo, ¿no? Bueno, de la familia va alrededor, pero sobre todo de estos dos. Sí es Sí. importante porque no hubo esa preparación Ujú. intrauterina. Por eso es tan extensa la preparación. Otra de las preparaciones que también es súper extensa es el olfatorio, porque el bebé aprende a reconocer a mamá. Y es por eso que tú, Pati, cuando nos lo pones en nuestro vientre, se arrastran y llegan a lactar, pero porque, claro, su sistema olfatorio también está muy desarrollado. Y ahí es donde yo les invito mucho a las mamás de que, por lo menos en la gestación, evitemos desodorantes, evitemos cremas, perfumes muy fuertes, porque todo esto ingresa a través de la dermis y modifica el sistema olfatorio del bebé. Lo más natural posible es lo mejor. Incluso si hacemos estimulación olfatoria, que es muy válida, yo soy partidaria de que usemos cosas muy naturales y podemos hacer un masaje, por ejemplo, con una gotita del aceite esencial que nos guste, una, disuelto. Yo prefiero hacerlo con un aceite de masaje que hay para bebé. Con este pongo una gota, froto en mis manos, lo huelo, jamás lo huelo directo del frasco porque eso ingresa sumamente fuerte. Y sí ser muy intencionales y decir, qué rico, esto huele, no sé, a manzanilla, a coco. Y calentamos ese aceite en nuestras manos, nos frotamos en la pancita. Mm. Entonces, este trabajo de olfato y tacto da un estímulo importante al bebé. Y no quiere decir que nuestro hijo va a tener un sobreestímulo, para nada, porque estamos cuidando la cantidad y la calidad del movimiento que hacemos. El olfato es esencial, uno, para el inicio de la lactancia, dos, para el reconocimiento. A nivel visual es un poquito más tardío el desarrollo y el desarrollo visual se da hasta los 2 años, como nos dijo igual el Dov Salgado, que hablamos del tema visual, pero empieza también intrauterino. Empieza como haciendo un reconocimiento de temperatura y de cálido, más o menos, en el que, por ejemplo, si expongo mi pancita al sol, el bebé empieza a sentir estos rayos de luz que pasan y empiezo a desarrollar también el campo visual. En,
podemos jugar. Se recomienda luz roja o luz amarilla. Antes también se mencionaba de la luz azul, pero yo encontré justo un artículo del 2023, me parece que era, en el que decía que la luz azul ya no se la debe utilizar en estimulación intrauterina porque es demasiado el foco de cambio de temperatura. Entonces, que es como un sobreestímulo para el bebé. Lo seguro es el rojo y el amarillo, porque estos dos nos dan temperaturas cálidas, calientes, y hacen que el bebé tenga esa asociación de las temperaturas. Yo quería hacerte una pregunta, ¿cierto? Justo hablando de este tema que hablas de las luces, Majo, ¿por qué? Porque yo he tenido papás que cuando les voy a visitar me preguntan si es que qué tan bueno es o qué tan beneficioso es que le pongan luz roja a sus hijos. Y claro, realmente, te soy súper sincera, yo sé que es mejor poner una luz tenue porque obviamente el bebé tiene que acoplarse a que cuando es la noche es la luz tenue Ujú. y en la mañana es la luz normal. Pero de ahí en el hecho de luz roja o luces así de otros colores, o no sé, no tengo mucho conocimiento. Entonces sí me gustaría saber qué tan beneficioso es esto, hablando ya no intrauterino, sino post. Ya, pues. Ajá. Bueno, intrauterino igual el desarrollo visual es tardío, ¿no? Es un desarrollo desde la semana 28 al 36, entonces terminan como prácticamente ya en el parto sigue su desarrollo. Y cuando nacen, sí, yo también lo leí porque hubo dos mamis que me dijeron que en estos, se llaman como parlantitos de las luces, de los De lo wing que tiene, notes. ajá, cuando tiene el ruido blanco tienen estas Ajá, cosas. tienen la luz roja, entonces sí lo leí y lo que dice es que la luz roja genera calma, Ujú. porque se asocia justamente al color que tenían intrauterino. Mm, Entonces, que por eso está asociado con la calma del bebé. ya. Sí hay información de eso, justamente lo leí. No te puedo decir que he tenido experiencia propia porque la verdad yo nunca les puse luz roja, más bien siempre utilicé luz muy tenue Claro. y en la noche yo evitaba en lo posible prender lámparas, linternas, luces, lo que sea, para que así entiendan que es de noche, es oscuro y duerman. Pero justo lo leí, me pareció súper interesante. Y si te pones a pensar un poco, claro, a la final están adentro nuestro y es casi que rojo, o Claro, sea, todo tiene el campo, sentido. ¿no? Tenemos sangre en todo alrededor de la pancita, así que sí tiene sentido, me gustó esa información y junto con eso fue lo que leí, esto que te decía de la luz azul, de la luz roja y amarilla, que son 100% seguras para el bebé. Lo importante es no hacerlo con radiación del celular, es algo que igual siempre les digo, traten de comprar una linterna, hacerlo con linterna y tampoco va la linterna directa sobre el vientre, sino a 20-25 centímetros y el papelito o celofán o si tienen las luces directas amarilla y roja, pues que sea más o menos a esa distancia para que el bebé sí tenga la estimulación, más no sea invasivo. Ujú. Y el celular, bueno, hay tantos estudios que nos dicen que la radiación del celular no es lo mejor, así que yo trato en lo posible de evitar ponerlo directamente en el vientre. Por eso, para mí es importante que lo sea con una linterna. Otro de los campos que es súper importante es el oído. Y ahí es donde tenemos un montón de información, de, de ruidos que nos mencionan que es seguro, que no es seguro, que qué hacemos. Entonces, bueno, yo ahí sí les voy a leer un poquito de lo que investigué, porque la semana en la que se desarrolla mucho más el sistema auditivo es desde la semana 26. Ujú. Entonces, miren que visión y auditivo van como de la mano y ya están como más tardíos, ¿no? Claro. El sistema respiratorio, olfatorio, gustativo, tacto, todos esos vienen desarrollándose por mucho más tiempo para que el bebé pueda adaptarse, pero el auditivo y el visual sí son los más tardíos. Entonces, en auditivo habían niveles seguros de sonido. En los niveles seguros nos menciona que tenemos la intensidad ideal de 50 a 60 decibeles, que es una conversación tranquila Claro, sin gritar. sin gritar. Ajá. No debe superar jamás los 65 decibeles, así que si estamos en una circunstancia donde
hay música muy alta o hay enfrentaciones, discusiones, O el cine. recordar el cine, recordar que a la final estamos teniendo un bebé dentro de nosotros y Ujú. que este tipo de estímulos sí altera. No solamente en el tema auditivo en sí, recuerdo que el auditivo está relacionado con el sistema límbico también. Y el sistema límbico nos ayuda a regular emociones. Entonces, si es que tengo un lugar donde están gritando y estoy embarazada, pues el bebé va a autorregularse de una manera diferente, no va a ser lo ideal. Ok. En cuanto a las frecuencias preferidas, porque hablamos antes de intensidad, de frecuencia, graves y medias, como la voz humana, que más o menos hablamos entre unos 85 a 255 Hz, y la música predominante debe ser mayor a 500. Que sí, por eso hay estudios en los que dice que la música como clásica Ayuda. ayuda mucho en la generación de conexiones nerviosas y es por este tipo de frecuencias que utilizamos. Entonces, eso sí, les leo tal cual nos dice la evidencia porque es importante que cuidemos muchísimo y si cuidamos intrauterino, más aún extrauterino. A mí me genera un disturbio saber que llevan a niños chiquitos a conciertos, por ejemplo. Digo, a ver, intrauterino le estábamos cuidando con nuestras membranas, con nuestro líquido y demás. Extrauterino, llevarle a una fiesta, exponerle un parlante o a conciertos, tomémoslo en cuenta, Ujú. porque eso no va a ayudar en nada al desarrollo del sistema nervioso de nuestro bebé. Y digamos que tomemos en cuenta esto hasta qué edad, ma. Verás que el sistema auditivo es un tema sumamente sensible y quizás podríamos en eso también llamar, no sé, a Sol, podría ser una buena idea Sol puede ser. para hablar del tema auditivo, Ujú. pero el tema auditivo es nunca termina de desarrollarse, siempre está en un proceso, tanto de desarrollo como degenerativo. Entonces es importante que lo cuidemos, Ok. siempre, siempre. O sea, tampoco es que nos vamos a prohibir de ir a un concierto y demás, pero es importante que cuidemos sobre todo cuando son niños, porque es mucho más sensible. Sus tímpanos, su martillo y todas las estructuras dentro del oído son sensibles. Claro. O sea, sí pienso que es para los adultos es sensible, peor para los niños. Exacto. Entonces, sí creo que podríamos invitar para conversar del tema del oído, que es un tema que no lo tenemos visto con un especialista, Sí. pero sí mencionar que es súper importante el cuidado auditivo. Perfecto, sí, yo creo que para el próximo podcast vamos a invitarle a Sol también para que nos acompañe y nos cuente un poquito más profundo esto que tú has mencionado de una manera superficial, para como papás tener como esta información y tomar, como siempre decimos, una decisión más consciente en lo que sea que queramos hacer y que obviamente veamos si es que qué tan beneficioso puede ser esto para nuestros bebés y qué cosas no, para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Es súper importante estar informados. Ujú. Realmente sabemos que la información es poder y así podemos decir a quienes estén exponiendo a nuestros hijos a un estímulo muy alto y demás, ¿sabes qué? Esto pasa, entonces cuidamos de esa forma también a nuestros hijos. Yo Ok. creo que es importante. Y bueno, o sea, a la final todo lo que em, está en nuestro alrededor va a ser un estímulo para nuestro hijo. Si hablamos un poquito del tema gustativo en un inicio, lo que no hablamos fue del tema del cambio de líquido amniótico, que hay mucha gente te dice, no, es que no comas eso porque dicen que se va a cambiar el sabor del líquido amniótico. Y sí, lo que cambia es justamente el ingreso sensitivo hacia el bebé. Por eso, una forma de estimular este tema del gusto y de la alimentación a nivel intrauterino nos mencionan que podemos hacerlo cuando comemos, comer primero en paz, sin apresurarnos, sintiendo cómo comemos, cómo absorbemos y saboreando. Si me chupo una naranja, sentir el sabor de la naranja de verdad y decirlo intencionalmente, qué rica naranja,
está ácida o está súper dulce, ir haciendo estos movimientos porque a nivel sensitivo pasa a nuestro bebé. Más no con el sabor en sí. No con el sabor en sí, de hecho, estuve leyendo bastante de eso. No es que pase el sabor en sí, Ujú, pero sí el tema de sensación. ok. Entonces es importante que sí seamos intencionales. Yo ahí me ponía a pensar un poco, Pati, decía, ¿será que por eso quizás tenemos ahora más temas de problemas de succión, de alimentación? Que nuestra vida ahora es muy rápida. Ujú, totalmente. Somos súper apresurados, comemos porque tenemos que comer, más no porque aprovechamos ese tiempo y nos sentamos a comer y lo disfrutamos. Ujú. Quizás sí, el sábado, el domingo, que ya, bueno, estás medio en calma, pero normalmente comes apresurada, haces todo apresurado, porque nuestra vida es muy rápida. Entonces yo lo que sí les invito mucho a las mamis que están embarazadas, primero que es una etapa, así esté llena de estragos, es una etapa que solo la vas a vivir una vez. Así tengas 4 hijos, es una vez con cada uno. Y seamos muy intencionales en lo que hacemos, en cómo lo hacemos y cómo sentimos las cosas, porque todo eso regula a nuestro bebé. Mm. La respiración, hacer la respiración consciente, hace que nuestro bebé aprenda a autorregularse también. Creo que lo que tú mencionas, Majo, de que la vida es muy rápida ahora, hace que en realidad, no sé quién mencionó, ya sé, cuando nosotros tuvimos el podcast, el último podcast que tuvimos del año pasado, hablaba justo Ana María de estas cosas, de cómo vivimos tan a la loca a veces y que eso genera mucha ansiedad en nuestros bebés. Entonces, hasta en esto que tú mencionas va relacionado justo también en el tema de la comida, de cómo el bebé ni siquiera puede como, o sea, no puedes tú contarle a tu bebé qué es lo que estás saboreando ni nada, porque no te das ese tiempo. Como tú bien dices, Majo, no se pasa el sabor como tal, pero sí tiene mucho que ver el cómo tú hablas con tu bebé, porque eso también, Majo, en cuanto a lo que es el tema de auditivo del bebé. Tú sabes que es importante y el bebé escucha perfectamente cómo le habla su papá en el caso de tener papá o las personas de su tribu alrededor. No es lo mismo escuchar a la mami, porque a la mami le escucha así como una voz distorsionada, porque escucha como un eco interno y externo. Entonces no es que le escucha súper bien a la mamá, pero a las personas que le rodean sí. Por eso muchas veces cuando el bebé nace y el papá sí ha estado vinculado, sí le hablaba, sí le decía cosas a su bebé, y le habla cuando nace el bebé, se queda así como, ay, esta voz es conocida y se calma. Yo he visto reacciones de dos formas en los bebés. Una, la que tú dices en el tema del apego, porque totalmente el bebé encima de su mamá se calma, 100% se calma. O sea, es como, está encima de su mami, la siente, la huele y se calma. En cambio, con el papá es cuando le habla y le toca. Entonces el papá le toca su manito y le habla, el bebé se calma. Cuando esto no sucede, el bebé solo llora y llora y llora, llora y sigue llorando. Porque claro, sale a un mundo completamente distinto, con un montón de ruido y un montón de cosas que no había escuchado antes. Y creo que ahí está como un poco más de volver a pensar que sí es tan importante que les hablemos, que nos demos ese tiempo de tenerles en el pecho, que eso es súper importante. Eso sí, hay evidencia científica en todo lado, hasta en esta página médica de Cochrane, que es tan importante tenerle al bebé encima de su mamá para esa autorregulación que necesita. Entonces, creo que es como muy valioso el hecho de que volver a sugerirles a los papás que hablen un poco más con sus bebés, si es que es el caso de tener papi, si no la abuelita o alguien, darnos ese tiempo, sí, o sea, de hablarle un poco, decirle cómo te sientes y demás, porque los bebés totalmente sienten lo que la mamá siente, tal cual, o sea, sí lo sienten, pero también con esto, Majo, no quiero caer en esto de que si, sí, siente lo que tú sientes. Entonces, si tú estás triste, no llores. No llores, no, no, nada, no sientas, por poco. No sientas porque el bebé siente. Yo creo que si le explicas, todo bien. Si es que no le explicas porque piensas que el bebé no te entiende, ahí es cuando hay un problema. Sí, total. Y sabes que el corazón, a pesar de que no se mencionó hace un rato, el corazón también es un estímulo súper fuerte, porque tiene un ritmo, una frecuencia y un movimiento, y eso sí está sintiendo el bebé. Es por eso que cuando lo pones en el pecho es un sonido
y un movimiento que él ya lo conoció, Ujú. nuestro corazón. Y bueno, yo hasta ahora les sé poner a mis hijos cuando se tienen alguna emoción fuerte y demás, como que les abrazo mucho y sí hago como que sientan ese corazoncito que estaba ahí, porque el corazón, el flujo y todo hizo que ya haya marcado estos sentimientos internos. Ujú. Entonces sí es importante, por eso también el apego va sobre el pecho, Así es. porque No, ni justamente en el no en cachete. el cachete, ajá, no cuando das cesárea y te lo ponen en la mejilla solo para que le des el beso o cualquier Ujú. cosa, no. Tiene que estar en el pecho porque es un sonido, un ritmo y una frecuencia conocida. Majo, ¿qué tan importante es leerles cuentos y esas cosas a los bebés? Verás, el tema de la conexión justo de la voz con el cerebro nos dice que de 2 a 3 minutos debe ser el habla directa Ujú. o el leer cuento. Porque Entonces, después sí, ya. sí, no puede ser como que toda una historia y súper larga, ¿no? Entonces, justo yo recomiendo de 2 a 3 minutos tomarte intencional y mira que no es dar un montón de estímulo Ujú. y viene a hacer lo mismo que recomendamos siempre. No es la cantidad, sino la calidad. Y es dedicarte 2 a 3 minutos de verdad a hablarle a tu bebé. Ok. Pausas, después quizás en la mañana le puedes hablar 2, 3 minutos y en la noche un cuento. Y así intrauterinamente también ya vas haciendo una rutina. Porque cuando salga el bebé y puedas leerle, y no sé si le va a leer papá, por ejemplo, o mamá y papá, entonces como intercalarse para que siga viendo esas rutinas. Son rutinas que se van estableciendo intrauterino. Hay otra cosa que yo te iba a decir, Majo. Bueno, yo les recomiendo a las mamis mucho que pongan música para escuchar. En realidad, yo había leído en cuanto a lo que es evidencia sobre eso, es que la oxitocina que le genera esa música a la mamá, ya no sea de Mozart y esta así clásica, hace que el bebé se sienta feliz, Ujú, ¿ya? Entonces, yo les he sugerido a las mamis que pongan la música, no que le pongan con audífonos al bebé en la panza, sino que pongan la música y canten esto, ¿no es cierto? Y lo mismo hago el papi. Entonces, el papi como que ponga la mano en la pancita de la mamá, cante esta canción que a él le gusta. Y es chistoso porque hay muchos papás que dicen, sí, pero le puedo poner rock. Así como que, ok. Sí, si tú, o sea, Majo, si hablamos un poco también, hay rock de bebés ujú. y que en realidad tiene mucho respaldo en cuanto a que les ayuda mucho a los bebés también a regularse. O sea, sí existe también como que esta evidencia de que sí ayuda. Entonces, si al papá le genera placer el escuchar el rock, que bueno, yo no sé si sea así tan pesado, no sé, no sé. Pero sí, como un rock que le ayude al bebé a conectar con el papá en ese momento que él está cantando y demás, y a la mamá con la música que ella escoja. Creo que también es muy importante porque también es como este espacio de ese momento de conexión que necesitan con su bebé, hablando intrauterinamente. Y una de las cosas que sí nos ha pasado, Majo, es que esta canción que la mamá le puso o estas dos canciones que la mamá le puso en la pancita, cuando la ponen en el parto, igual genera una emoción de tranquilidad para el bebé porque es algo conocido. Entonces, no sé si es que tenga mucho que ver el hecho que la mamá le pone como que siempre y es como rutinario y ya viene como esa conexión en cuanto a la oxitocina que le genera a la mamá, este placer que le genera a la mamá, que por ende también es lo mismo que siente el bebé. Entonces, no sé que tenga mucho que ver con eso, pero en realidad, cuando nosotros hemos hecho esta sugerencia a las mamás ha funcionado mucho en ese sentido. Es que la hormona de la felicidad es para todo, ¿no? En todo momento nos va a funcionar. Entonces, el generar esta oxitocina que va relacionada con la música nos ayuda en muchos momentos. El otro día con una mami que no lograba dar de lactar, por ejemplo, estaba tan tensa, o sea, ella le pasaba solo nervios al bebé, entonces el bebé no lograba abrir la boca y era como una cadena. Dije, no, o sea, no está tensionado por él solo. La mamá es una cosa, pero parece un bloque cogiéndolo. Le dije, ¿qué música te gusta? Dijo, la salsa, ¿por? Le digo, ok, entonces le puse salsa, Se calmó. se calmó ella
primero le hice que bailemos, entonces literalmente Se nos relaja. pusimos a bailar y a escuchar la salsa y todo como conversando y todo sin que se dé cuenta, hicimos un buen agarre. Pero fue de pie, bailando y generando. Entonces la oxitocina yo sí creo que es la hormona más importante. Oye, Majo, quiero un paréntesis importante. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que hay diferentes tipos de música para regular ciertos momentos del ser humano. Entonces, no es que yo te pongo a ti mm, yo qué sé, te pongo música clásica y te pongo rock y te pongo como muchas cosas al mismo tiempo y eso a ti te regula para calmarte si es que estás muy estresado. O sea, entiendo que hay ciertas músicas que te generan ciertas cosas en el momento que tú necesitas. No es como que solo te pongo ruido y ya está. No, 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 la música, yo también pienso lo mismo, mi Pati, que la música debe ser para ciertos momentos y en ciertas circunstancias. O sea, si estás llorando, no te vas a poner no sé, estás llorando porque pasó algo malo, triste, duro, no te vas a poner salsa para ponerte a bailar, es difícil. Claro, Sí, sí. pero creo que sí, es muy importante el saber qué música y en qué momento. Podríamos invitar a alguien más también. Sí, la verdad yo creo que ese tema es muy importante porque verás, yo no sé, o sea, siento que yo sí soy muy auditiva en ese sentido y a mí sí no me genera, no me da ganas de entrenar, digamos, en el gimnasio si me van a poner ahí una canción llorona, no. A mí no me motiva eso, no me motiva, pero nada, es como, por favor, pueden cambiar de música, porque no me motiva. Entonces yo entiendo mucho también ahí el por qué muchas personas se ponen los AirPods o se ponen los audífonos y escuchan su música. Porque en realidad no puedes escuchar cualquier música, tienes que ver con qué va a fin en el momento que tú haces ciertas cosas. Donde a mí, cuando yo estoy muy, muy, muy enojada, si yo pongo rock, me calma. A mí. Sé que tal vez otras personas no, ¿me entiendes? Pero para mí, en cambio, un momento de oxitocina elevada puede ser salsa y otro tipo de música mucho más movida en cuanto a baile. Hay personas que no. Entonces sí creo que siento que la música sí te genera cierto momento de calma y regularte, porque creo que es parte de una regulación también, así como tú buscas el coger una mantita o cosas así, la música te regula en muchos aspectos también, pero ¿qué clase de música en sí? Yo creo que sí podríamos invitar a alguien. Sin embargo, por ejemplo, intrauterino, habían dos canciones que yo siempre le ponía a mi hijo, no, a los dos realmente, y que van con el nombre de ellos y todo así. Y hasta grandes, cuando he puesto esa música, es como se calman. Sobre todo les he puesto cuando están así como sin poder controlar sus emociones y sí se calman. Ujú. Porque escuchan esa canción. Y cuando estaban en la pancita, se Escucha. movía un montón cuando yo ponía esa canción. Yo quería que se mueva y yo ponía esa canción y se empezaba a mover. Entonces, para mí era súper lindo. Yo creo que es de esa conexión también, mamá-bebé. Es difícil que papá y bebé lo puedan hacer porque, no sé, a mi esposo le encanta el rock recontra fuerte que ladran. A mí me estresa, entonces no le voy a dejar que me ponga jamás eso. Ujú, Pero quizás ya después, cuando salió y por ahí algún rato empiezan a escuchar y todo, y chévere. Pero intrauterino sí creo que es mucho conexión mamá-bebé. ujú, Mamá está bien, se siente que esa canción es de su bebé. ujú, Entonces creo que también era esa transmisión mía, ¿no? De esta canción es tuya y me encanta todo lo que tú me haces aprender, porque bueno, la canción decía cosas así, entonces como qué bien me siento estar contigo, lo que tú me haces feliz y toda la canción. Entonces, creo que era mucho el sentir esa canción, sentirle a mi bebé y esa complejidad que se formaba solo ahí, esa conexión tan bonita que hizo que claro, sea una canción de los dos y que extrauterinamente también pueda servir para que sea una canción de los dos y que demuestre esa calma, esa emoción, esa conexión entre los dos. ujú. Entonces, por eso creo que sí es más fácil intrauterino el tema de la música y de conectar y de generar oxitocina juntos porque estás en una misma sintonía. Exacto. Sí, creo que tienes mucha razón en eso, mi Majo. Y bueno, como
Quisiera que les des como un resumen a las mamis y a los papis que nos están escuchando, como de qué cosas importantes tendríamos que tomar en cuenta desde la gestación para trabajar este tema sensorial, digámoslo así, ¿no? Porque creo que todos los sentidos engloban el tema sensorial, o no. Sí, o sea, tenemos muchos factores, por eso es súper importante cuando hacemos una valoración. ¿Y cómo fue tu embarazo? Y si te dicen, no, no pasó nada, súper tranquilo, otras mamis te dicen, no, sabes que tuve amenaza de aborto a la semana 26, a la semana 12 tuve un sangrado, tuve reposo durante casi que todo el embarazo, desde el segundo trimestre, tuve reposo absoluto. Entonces, todos esos indicadores ya nos van diciendo, ok, pasó durante 2 semanas, 3 semanas o 6 semanas que pasó en cama. Ujú. No hubo tanto estímulo vestibular, no hubo tanto estímulo proprioceptivo, no hubo movimiento del bebé, no hubo quizás estímulos muy fuertes a nivel visuales porque solo pasó tapado en una cama. Entonces, todo este tipo de información que nos da la mami nos da pautas para dar un desarrollo adecuado extrauterino, que no viene a ser una estimulación global, una estimulación generalizada, sino netamente para ese bebé, porque ese bebé tuvo en la semana 30 un, un percance que hizo que ese desarrollo que venía tan armónico, tan bonito, tal vez se ponga un freno, un stop o baje un poquito la intensidad. Entonces, desde ahí podemos partir y por eso cuando nacen tenemos esta valoración de los movimientos generales en donde vemos toda la integración del bebé. Y si vemos junto con el anamnesis, con el preguntarle a la mami qué pasó y con este video, vamos a saber por dónde darle un poquito de estímulos. A veces es cuestión de, no sé, un pie que estuvo todo el tiempo en el embarazo en la misma posición, entonces nació un pie varo Ujú. y hay que hacer posicionamientos y hay que hacer terapia y hay que hacer estimulación para que ese piecito se vaya alineando y direccionando hacia donde debería estar. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta esto, que nos acordemos y que cuando vamos a donde el profesional siempre digamos todo lo que pasó, no porque alguien te va a juzgar, sino porque eso nos da información muy importante para el resto del desarrollo del bebé. Ok, perfecto, sí. Y con esto también quisiera como tal vez poner como un granito de lo que hablaremos próximamente también, Majo, en el hecho de que, claro, estamos hablando de una estimulación intrauterina que se puede hacer sin exagerar, ojo que eso es lo que acabamos de hablar también. ¿Qué pasa posterior? O sea, ¿tenemos que realmente hacer siempre una estimulación temprana con los bebés? ¿O qué significa la estimulación que debemos hacer con los bebés? O sea, ¿qué necesitan realmente los bebés y qué realmente no? O sea, creo que ese tema también va a ser muy importante hablarlo contigo porque tú sabes, Majo, ahora todo es un negocio y todo se recomienda y todos los papás queremos lo mejor para nuestros bebés y creo que por ende buscamos estos tipos de herramientas, pero a veces no es lo necesario. Entonces también sí me gustaría como solo te des como un abrebocas de lo que va a pasar después. O sea, la estimulación, cuando es una estimulación adecuada, respetada y en base al desarrollo, neurodesarrollo de cada bebé, yo estoy de acuerdo. Y porque a veces hay dificultades del bebé o porque nació con tensión o porque nació con alteraciones sensoriales y demás, que se dé una ayudita por ahí, porque el bebé es cierto, él tiene la capacidad de moverse y se va a ir desarrollando y es por eso que fomentamos el movimiento libre y lo más importante siempre que hablamos es darle el espacio y el lugar seguro para que el bebé se pueda mover, pero hay ciertas dificultades que a veces hacen que el bebé se trabe y se quede ahí súper tarde en el desarrollo, que tampoco es lo ideal, ¿no? No vamos a esperar a los, no sé, 10 meses y un bebé que todavía no sabe girar. Entonces sí es importante el conocer las etapas y la sobreestimulación tampoco es lo mejor, porque la sobreestimulación hay evidencia científica que nos menciona sobre relación directa con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, por eso la sobreestimulación y el no conocer de verdad al bebé en qué etapa de su neurodesarrollo está y darle estímulos en general que vemos en redes o que vemos ahora en la mayoría
o que llevamos a centros en donde no son realmente éticos y profesionales, Ujú. no es lo. Ok. Sí, con eso creo que nos ha quedado claro lo que vendrá próximamente en un próximo episodio, que creo que sí es muy importante, Majo, para poder tomar una decisión correcta. Pues este ha sido un tema muy lindo. Te agradezco, Majo, por tu profesionalismo, por tu experiencia, por compartirnos de tu sabiduría. Y pues nada, pues te veremos próximamente en uno de los podcasts que viene y también invitaremos a otros profesionales para que nos aclaren ciertas cosas que han quedado como dudas en este, para que las mamás y los papás puedan escuchar y nosotros también para ver qué es lo que estos profesionales nos pueden aportar. Este ha sido un episodio más de nuestro super podcast de la magia y el caos de ser padres. Y pues nada, les invitamos a escucharnos en Spotify y también en YouTube, porque ahora también estamos en YouTube para las personas que no tienen Spotify. Esta fue La magia y el caos de ser padres.